Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo en estos momentos su iluminación para que podamos dar una charla que nos sirva a todos. Bueno, la semana antepasada habíamos hablado del purgatorio, pero hoy quiero hacer una corta reflexión sobre la confesión. La confesión y la Eucaristía son los dos únicos sacramentos que podemos repetir cada vez que queramos. La confesión, hay algunos que se confiesan como si fuera matrimonio, lo hacen una vez en la vida y no más. Y hay algunos que hacen el matrimonio como si fuera una confesión, se lo repiten cada rato como si eso no pasara nada. Pero bueno, entonces, ¿por qué la mayoría de la gente siempre pregunta: ay, pero tengo que confesarme, ¿por qué? Y confesarme con un tipo que es más pecador que yo, eso no tiene sentido. Entonces, hay una reflexión del Papa Benedicto muy linda sobre la confesión. Y quería leerles algo. Juan 20:23. Para el que diga que la confesión se lo inventó un cura, solo tienen que leer Juan 20:23. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Punto. No hay más discusión. Isaías ya lo había dicho. Todo lo que confesares con la boca te será perdonado. Y Juan, el Señor, lo tiene en Juan 20:23, lo tiene en Mateo, lo tiene en Marcos, lo tiene en Lucas. No hay duda. Nuestros hermanos de las sectas que quieren decir que no, que eso uno se confiesa a uno mismo, ya va. Y hace una reflexión muy bonita, dice Benedicto XVI, uno va cargando sobre sí culpas que entristecen el alma. La confesión nos libera de un peso. Antropológicamente, la gente quiere hablar de sus problemas. Quiere hablar de lo que lo atormenta. Y antropológicamente necesita ser escuchado. No entendemos por qué la gente le coge como cierta repulsión a la confesión. Cuando, mire, la confesión se la inventó el Señor desde la antigüedad. La gente hoy prefiere pagarle al psicoanalista $300 la consulta a que lo escuche y a que le abra heridas. La confesión cierra heridas, porque la confesión es perdón y olvido. Yo no tengo nada en contra del psicoanálisis y las nuevas corrientes psicológicas. Bueno, sí, pero no lo voy a decir aquí. Pero a lo que voy con esto es que la confesión nos va liberando, nos va quitando. Y el Papa Benedicto XVI decía algo, es quitarnos un peso de encima que nunca deberíamos haber llevado. Esto es bonito. Es quitarnos un peso de encima que nunca deberíamos haber llevado. Solo Dios perdona. Solo Dios perdona. Pero Jesús, que es Dios, le dio el poder a sus apóstoles en la cabeza de Simón Pedro. Lo que perdones en la tierra quedará perdonado en el cielo. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, he ahí la importancia de la confesión como parte de ese proceso para recibir la Eucaristía. Dime. Claro lo que dice, porque entonces los hermanos protestantes, ¿cuál es el argumento para no entender eso que es tan claro para nosotros? ¿Cuál es su argumento? Yo creo que ellos tampoco lo saben. Entonces, ellos argumentan que por qué confesarse ante un hombre. Es que el hombre que puede hacer eso es un ungido
que el Señor le dio el poder de perdonar en su nombre. Punto. O sea, antiguamente, cuando tú leías los libros de Isaías y decía que debías confesar con la boca, se hacían confesiones grupales. Y eso se prestaba a muchas malas interpretaciones. Un poquito como Alcohólicos Anónimos, que tú vas allá a soltar todo tu rollo y si alguien te quiere hacer el daño, pues va y le cuenta, va y visita Alcohólicos Anónimos o Drogadictos Anónimos, y ahora hay movimientos de adictos a la pornografía anónimos, que no me acuerdo cómo es, porque eso todo conlleva ese problema en el cerebro que crea adicción. Pero ahora hay algo bien interesante aquí. Son 9 consejos para reconciliarnos con Dios. Y es que son nombres que los saqué de una página muy bonita, se llama Catholic Link, muy bonito. Dice, el primero es mirarle y dejarse mirar por Él. ¿Cuándo peco? Es fácil. En el instante que yo no pueda llamar a Jesús a que vea lo que estoy haciendo. Fácil. Yo peco cuando no soy capaz de llamar a Jesús para que vea lo que estoy haciendo. Eso es dejarse mirar por el Señor. ¿Se acuerdan la historia que siempre cuento de una amiguita mía que tenía su novio y cada vez que iba a tener relaciones sexuales con el novio, quitaba el Cristo de detrás de la cama y lo metía en la mesita de noche para que Dios no viera? El problema es que no hemos entendido que Dios ya está dentro de nosotros. La esencia nuestra es Dios. Somos vida por Él. Fuimos creados por Él. Nuestra alma fue hecha por Él. Y ahí es cuando tenemos que empezar a entender, ¿qué pasaría si esta noche Dios, en medio de la noche, se te aparece Jesús y te dice, vamos a arreglar cuentas hoy? Empezamos a pensar en los seres que dejamos, no en lo que hicimos mal. No, nos preocupa los seres que dejamos, las posesiones que dejamos, las oportunidades que dejamos, y no nos fijamos en que la confesión es encontrarnos cada minuto con el Señor. Es decirle, en el momento justo, ahora lo que estoy haciendo. Y entonces, cuando Pedro, en Juan 21:17, y el Señor le pregunta varias veces, Pedro sabe que él es conocido tanto en su amor como en su traición. Cuando el Señor le dice, ya resucitado, Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor. Perdón, el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y él le contesta, tú sabes que te quiero. Y el Señor vuelve a preguntarle, Pedro, ¿me amas? Señor, pero si tú lo sabes todo, yo te quiero. Pedro, ¿me amas? Hay una diferencia garrafal entre amar y querer. El amor es la disposición al sacrificio por el otro. Punto. Estoy dispuesto a todo por ella. Una pequeña aproximación de eso viene a ser el matrimonio. Me sacrifico para vivir contigo. Claro, los primeros años es una fiesta, después viene el problema. Pero bueno, los consejos de mirar al Señor y dejarse mirar por Él es lo que dice el Señor. ¿Qué es un examen de conciencia? Mire, en la iglesia se considera adulto espiritual a cualquier persona mayor de 7 años. ¿Por qué? Porque se considera que a los 7 años el niño ya sabe diferenciar entre el bien y el mal. Cuando me doy cuenta que los niños de primera comunión vienen a preguntarle a uno, padre, no sé qué confesar. Es fácil. ¿Alguna vez le has desobedecido a tus padres? Sí, ahí ya tienes uno. Anota uno ahí. Desobedecer a los padres.
¿Alguna vez has hecho copias en tu examen? Bueno, una vez, ahí tienes otro, pero fue solamente una pregunta. Papito, rompiste la regla, ya está. Entonces, ahí uno va construyendo lo que se llama el examen de conciencia. En el examen de conciencia hay uno que me gusta mucho, que lo tiene una de las páginas. Ustedes ponen cómo hacer una buena confesión. En Google les salen varias páginas. Creo que la cuarta que sale casi siempre es del Opus Dei y se llama Confesarse con los mandamientos. Hay una pregunta. Lo que vamos a dar a todas las personitas, en el libro está cómo hacer una buena confesión también. Por eso, pero los que no tengan ese libro y nos estén viendo, los que nos estén viendo por internet, entonces ellos pueden meterse en internet y buscarlo. Luego vamos a ver qué hacer días previos a la confesión. Es que la gente dice, hay un cura, me voy a confesar. Y llegan a la confesión, padre, no sé qué decirle, no he hecho nada malo. Entonces yo siempre les digo, salga, haga algo malo y vuelve, como para que tengamos tema de conversación. Entonces, pero si uno empieza a ver el día a día, se da cuenta que uno peca y peca mucho. Y peca seguido, y peca en lo mismo, y vuelve a pecar, y cuando nos repetimos tanto en ese pecado, lo justificamos. Por eso es importante hacer una especie de examen de conciencia. Luego, nosotros entendemos, ¿qué entendemos por abrazarse a Cristo? ¿Qué es abrazarse a Cristo? Hay una definición muy bonita, dice: cuanto más tardamos en confesarnos, más difícil se hace volver. ¿Por qué? Porque nunca vamos a tener toda la conciencia del pecado hasta que empezamos a confesarnos frecuentemente. Por ejemplo, el Papa y la mayoría de los curas tratamos de confesarnos cada 8 días. Cada 8 días. Yo encuentro a un compañero y venga, me confiesa. Y tengo un compañero muy bueno que siempre le digo yo, no, tú primero, depende de la penitencia que me pongas, entonces yo te pongo la tuya. Pero es bonito porque nos damos cuenta que la confesión te va arrancando. Imagínense esto, vamos a hacer una figura gráfica. No es así, pero imagínenselo. Yo siempre lo explico en la gran línea de la vida. El pasado se lo dejamos a la misericordia de Dios. Ya no podemos cambiar el pecado que hemos hecho. Esa misericordia de Dios se aplica en la confesión. El futuro se lo dejamos a la divina providencia. Había algo bien interesante que definía qué es la ansiedad. La ansiedad es preocuparnos y sufrir por algo que ocurriría en el futuro cuando yo pienso en qué va a pasar conmigo, sí. Pero en el 90%, 95% de los casos, eso que te preocupaba tanto nunca ocurrió. Entonces, eso es lo que llamamos ansiedad. Entonces, esa providencia de Dios, eso que yo le encargo mi futuro al Señor, ¿dónde lo puedo manejar? En el presente. El pasado es donde el demonio atormenta a los viejos. Yo me acuerdo cuando tenía 20 años, que tenía una cabellera abundante, medía como 2 metros de altura. Pero ahora ya no tengo eso, y entonces sufro. Yo me acuerdo, las niñas dirán, cuando tenía 20 años y todos los hombres me miraban y yo era el centro, y ahora me rodean cada vez que me van a saludar porque estoy muy gorda. Entonces, lo que quiero decir con esto es, el demonio ataca en el pasado. Te ataca a los jóvenes, ¿cómo los ataca? Con el futuro. ¿Qué va a pasar conmigo? Y a los padres, ¿cómo? ¿Cómo voy a pagar la educación? ¿Cómo voy a pagar la salud? ¿Cómo voy a pagar la casa? ¿Cómo voy a pagar? Y no le dejamos nada a la divina providencia.
Entonces, aquí es cuando vemos qué es el presente. El Señor vive en un eterno presente. Eterno presente. A Él no le importa si tu pecado fue a los 10 años, a los 20 años, a los 30, 50, 70. Imaginémonos esta gráfica. Es como tú pecas, ¡pum!, se levanta una banderita roja. Vuelves a pecar al otro día, ¡pum!, otra banderita roja, otra banderita roja, otra banderita roja, otra banderita roja. Y vamos a ver nuestra vida y está llena de banderitas rojas. ¿Qué hace la confesión? En la confesión el Señor empieza, no, es que una vez me quedé con un dinero que no era mío. ¡Cling! Una vez calumnié a mi vecina porque es que era más guapa que yo y entonces dije que ella era una tal por cual. ¡Chon! Una vez el Señor va arrancando esas banderitas. De todo lo que confesares con la boca serás perdonado. Entonces el Señor va a arrancar. ¿Por qué? Porque le dice al demonio, yo pagué con mi sangre el pecado de mi hijo o de mi hija. Yo lo pagué. Por lo tanto, eso no se lo pueden cobrar. En el instante de la muerte, el demonio no sabe o no puede recordar porque no está la banderita. Él cobrará de lo que no hemos pagado. Pero ahí es donde la confesión empieza a tener un papel súper importante. ¿Por qué? Porque todo pecado perdonado necesita una reparación. La reparación es lo que nosotros llamamos la indulgencia. Por ejemplo, el Papa, que es el único autorizado a conceder indulgencias a determinadas parroquias o momentos de la historia, dice que cada 25 años que se abre la Puerta Santa en Roma, se otorga una indulgencia plenaria. Pero esa indulgencia se da sobre los pecados confesados y perdonados. Si usted retiene un pecado, papito, ese pecado se queda ahí hasta el instante de la muerte y te lo van a cobrar. Él te lo va a cobrar. Porque el demonio se apega de eso. Es que por lo que me cae mal es porque él nos incita a pecar y luego nos apea con el Señor. ¿Sí ve? ¿Sí ve? ¿Cómo retiene un pecado? Cuando no lo confiesa, cuando no hay arrepentimiento, cuando no paras de repetirlo. Padre, sí, por lo menos en la confesión hay pecados, o sea, pecados que yo habré cometido cuando yo tenía 8, 10, 11 años que ni me acordaré. Yo de repente en la confesión, por no acordarme, yo puedo decir, Padre, y los pecados que no me acuerdo en estos momentos también. Claro, pero ahí es donde viene la gracia divina. Mire, bueno, el Señor hace que te acuerdes luego del pecado concreto y del nombre concreto y de la situación concreta. Muchas veces no te acuerdas de, no, es que fui al cine con mi novio cuando tenía 14 años, pero no me acuerdo ni el nombre del chico ni nada, pero nos dimos unas caricias que se pasaron de la raya. Y tú, en algún momento te dijiste de los pecados que no me acuerdo. Tranquila, el Señor te lo va a recordar. Hay un momento en que esa misma noche, por la noche, sueñas con ese niño y hasta te dice el nombre. Esas son gracias divinas. Porque el Señor lo que quiere en la confesión es limpiar tu castillo interior. El castillo del cual hablaba Santa Teresa de Jesús. El castillo que dice Luisa Picarreta que se construye con las enseñanzas de la divina voluntad. Padre, y cuando te lo recuerda el Señor, vete a confesar. Claro. Todo lo que confesares con la boca te será perdonado. Eso no ha cambiado. Eso está desde el año 700 antes de Cristo. Isaías ya lo escribió. Hay una cosa que la gente se le olvida. Te recomendé que antes de volver a la confesión mires a Cristo. Ahora acércate a Él. Párate junto a una cruz. Y imagínate que el Señor está inclinando su cabeza y te quiere escuchar. Mire, si ustedes tuvieran la visión mística de los santos, entenderían lo que pasa cuando entran al confesionario. Es como, imaginémonos que este es el confesionario y tú entras y lo primero que hace el Señor, solo por entrar, es
hijita, hijito, volviste. Tranquilo, tranquilo, dile todo al cura, pero yo ya te perdoné por la intención. Pero ojo, díselo al cura, porque no, el Señor es Dios porque Él nunca se niega a sí mismo. Él nunca va a hacer algo en contra de la verdad. Si Él dijo que la confesión es fundamental para consumir su cuerpo y su sangre, Él no lo va a contradecir nunca. El día que un cura o un papa les diga que eso no es necesario, cambien de cura. No de iglesia. No se vayan a ir a estas sectas porque, claro, cada secta protestante, cada iluminado, entonces cambia unas leyes y las acomoda a lo que la gente quiere oír. Y por eso hay tantas sectas protestantes. Creo que en Nueva York hay registradas más de 70,000 sectas protestantes. Solo en Nueva York. Hay más sectas protestantes en Nueva York que las registradas en el resto del mundo. Porque claro, allá cada uno se inventa lo que quiere y como estamos en esa apertura de la dictadura del relativismo, todo es... ¿Cómo? ¿Se habrá dado el caso que en algún momento el sacerdote no dé la absolución a... Claro, no se ha dado el caso, eso es cada rato. Si tú vienes a mí y me dices, no, mire, yo me casé por la iglesia, me separé, me volví a casar por lo civil, me separé y ahora vivo con mi novio, ¿no te puedo dar la solución? ¿Es fácil? ¿Por qué? Porque tú no estás viviendo sacramentalmente, no estás cumpliendo los sacramentos, ni los mandamientos, ni nada. Tú estás viviendo en adulterio. Mire, hoy me llamó una señora muy querida a preguntarme si ella debería ir al matrimonio de su sobrina que se va a casar con otra chica. Y que si ella podía comulgar. Y me dice, no, hombre, es tu sobrina y tú la quieres. Tú puedes ir, pero no puedes apoyar lo que hace. Puedes ir al matrimonio. No le vas a decir, ay, te felicito, que tengas muchos niños. Pues no. ¿Por qué? Porque el Señor comió con prostitutas y estafadores, pero no les alabó el pecado, los corrigió. No les dijo, tranquilos, sigan así, reproduzcanse. No, cambien. Yo estoy con... El Señor vino por los pecadores, vino a comer, cenar y decirles en esa comida, estás pecando, cambia. Él nos enseña a evangelizar con ternura, con suavidad, así como yo lo hago. Pero... Padre, interesante lo que acaba de decir, pero para que me quede más claro entonces, una persona puede asistir, o yo puedo asistir, mas no hago alarde de... Entonces, claro, no, tú no le vas a decir te felicito ni nada, dice, hijita, vine a acompañarte porque te quiero. Pero si ella entra más en detalle y te dice, pero ¿qué opinas de esto? Tú sabes que estoy en desacuerdo porque eso va contra natura, pero te quiero. Y vine a acompañarte porque te quiero. Eso es todo. Yo tengo una anécdota. Cuando era seminarista, una amiga mía, muy querida, me invita, yo estaba en el primer semestre, creo, y me invita a su boda lesbiana. Entonces, hombre, yo estaba en esta disyuntiva y cuando me llegó esa palabra de que el Señor comía con pecadores, yo dije, para pecadores yo, ellas son las que van a comer con un pecador. Fui y empecé a hablarles, mire, el día que ustedes quieran tener hijos, ¿qué van a hacer? Tú tendrás una relación con otro hombre o tú con otro hombre para poder quedar embarazada. Ahí ya están hablando de fornicación, ni siquiera de adulterio porque ustedes no están casadas. Pura fornicación. Y esa fornicación los va a llevar a un estado ya de desorden sexual. Pero si como ocurre muchas veces, no, inseminación artificial. En otras palabras, ¿por qué la iglesia se opone a la inseminación artificial? Porque deben matar 15 niños para que nazca uno. ¿Por qué? Porque cuando a la mujer, esto es lo que nos dicen en muchas, eso es ética moral de la iglesia, que me lo explicaba un sacerdote que es biólogo aquí en la Universidad San Tomás. Me decía algo,
Lo que nunca le dicen a la gente con inseminación artificial es que más del 70 al 75% de las mujeres que se someten a eso, antes de 5 años desarrollan cáncer, tumores o cuestiones en el útero. Eso no lo dicen. ¿Por qué? Porque es un negocio. ¿Cómo vamos a dañar el negocio antes de? ¿Sí me explico? Entonces, lo que es un negocio, ¿por qué? Porque a la mujer le cogen el ovario y como tú has visto esas cucharas de helado, que o sacabocados le sacan un pedacito. Puede ser un pedacito chiquito, pero es el pedacito donde hay 3, 4 o 20 óvulos que están madurando o ya están listos. Pero esa puñalada queda ahí, eso no se va a recomponer. Quizá con medicinas se cierra, pero la puñalada queda ahí. ¿Qué hacen con estos óvulos? Esperan la maduración o los recogen ya maduros y a todos los fertilizan con el esperma del supuesto padre. Eso si no van a un banco de semen, que me parece otra barbaridad. Entonces los fecundan, pero ¿qué hacen? Cogen estos niños que ya son seres humanos con cuerpo y alma y los congelan. Entonces cogen a la madre y ya la han preparado durante meses a punta de bombardeos de hormonas para que su cuerpo evolucione óvulos o los madure. Ahora hay que bombardearlo otra vez con hormonas artificiales a la madre para que ella crea que está embarazada. Entonces, cuando su útero está preciso para recibir eso, le implantan 3, 4 niños. En la mayoría de los casos, los 3 o 4 niños, ¡pum!, se pierden. Es como la tercera vez o algo. Es muy raro el caso que a la primera ya quedan. Pero ustedes no se han fijado que todas sus amigas que les dicen que quedaron embarazadas in vitro tienen 2, 3 y 4 niños. Por eso, porque no le implantan 1, sino le implantan 2, 3. Saben que 1 o 2 se van a perder, pero si 2 nacen, moñona, la hicieron. Pero lo que le pasó a una actriz colombiana, cuyo nombre no voy a decir, es que ella congeló los niños. Para el futuro, porque ya se estaba haciendo mayor, quería tenerlos en caso de que no encontrara pareja. Entonces lo que hizo el ex de ella quería que los niños nacieran. Y ella quería bótelos a la basura. ¿Qué hacen cuando ya la mujer tiene 2, 3 hijos? ¿Qué hacen con los otros que quedaron en la nevera? Los tiran por el sifón. Ahí es cuando estamos dándonos cuenta de que ya estamos en la era del anticristo. Porque no hay conciencia de la barbaridad que está cometiendo la mujer. Pero nos salimos del tema. Vamos a volver a la confesión. Haciendo una pregunta de la confesión, a veces uno de repente se va a confesar como usted acaba de decir, lo que confiese con la boca será perdonado, pero de repente uno se confiesa y el padre termina diciéndole, o quizás uno va con una expectativa de lo que hizo mal, y el padre termina hablando, termina diciendo a uno cosas que probablemente no tienen mucho que ver con lo que uno confesó. ¿Cómo entender eso? Yo tampoco lo entiendo. Mire, imaginémonos que usted se va a confesar con un cura que en las noches sale, mata gente, la corta a trocitos y se la come. Más barbárico que eso no hay, ¿cierto? ¿La confesión es válida? Sí. Ya está, porque está ungido. Aunque él cometa barbaridades, es un sacerdote ungido. Mire, el Señor revela en muchas de las apariciones y de estos místicos que lo que más le duele a él es cuando el sacerdote cochino lo consagra y lo llama. Él viene, porque él dice, tiene sus manos manchadas de porquería, y él viene. Ahí lo estamos crucificando de nuevo. Ahí lo estamos de nuevo escupiendo a la cara. Ahí de nuevo lo estamos dando latigazos y ahí de nuevo lo estamos sumergiendo en el torrente Cedrón. El torrente, cuando él cae, recién lo detienen, donde cae el torrente, que era el torrente de aguas negras de Jerusalén. Él cae ahí.
Eso es lo que hace cuando ese sacerdote no está preparado para consagrar. Pero a ver, padre, gracias al grupo de oración de uno entender, mi pregunta no fue dirigida hacia cuestionar al sacerdote, no. Más bien uno se confiesa, voy a poner el caso mío, pues personal, hice algunas cosas y de repente el padre me terminó dándome la absolución, gracias a Dios, pero me terminó diciendo otras cosas, o así lo entendí yo. La pregunta es, se lo comento a usted porque me queda como en la cabeza diciendo, wow, ¿será que no me expliqué bien, no se lo dije bien? O... No, yo entiendo lo que tú dices, como que lo que quiere decir es que el padre le contesta como que diciéndole otra cosa, o sea, como llevando el pecado a otro aspecto y diciéndole que no es pecado, a mí a veces me han contestado. No, el padre es genial, el padre es genial, no tiene nada que ver con el padre, tiene que ver con lo que él me dice, pero no tiene nada que ver con cuestionar lo que él me está diciendo. Es mi entendimiento acerca de lo que él me dice que me queda como diciendo, wow, ¿será que no me expliqué bien? Te dio otro pecado. ¿Ah? Te dio otro pecado. Exacto, Que se confiesa. No, pero es que mire, en ese caso no nos vayamos tanto por... mire, hay sacerdotes inteligentes y guapos. Hay otros feos y brutos. Hay unos humildes y hay otros arrogantes, pretenciosos. Ahora, lo que el Señor ve en ti es tu arrepentimiento. Por encima de lo que te pueda decir el sacerdote, es tu acto de arrepentimiento lo que te da la confesión y la absolución del pecado. Muchas veces no esperes recibir sabios consejos de un cura cuando tiene afuera una fila de 30 personas y tú le estás contando la historia de tu vida. Gracias por aclararlo, porque quizás si me está pasando a mí, le está pasando a otra gente que quizás no tiene el acercamiento que uno pudiese tener y piensan que no, la confesión como que no, ¿sí me explico? No llegó a Sí, no, a mí me pasa también, a veces uno como sacerdote, yo he llegado a sitios, una vez estaba en Nueva York, me fui a confesarle a un sacerdote y yo soy cura, y cuando llegué allá, ay no, padre, tranquilo, diga 2 cosas rápido porque es que tengo que irme. Y eso me lo dijo un cura a mí. Pobrecito él, porque si eso lo hace con otro hermano cura, ¿qué no hará con la pobre gente? Entonces, ahí el pecado es de él. ¿Sí me explico? Perfecto, pero gracias a Dios no Entonces, me ha pasado, o sea, el punto no era cerca de usted. sí, pero no te preocupes por eso. Lo importante es tu acto de arrepentimiento, eso es todo. Y muchas veces también el Señor nos dice, mire, lleguemos con humildad a la confesión. Porque es que hay veces que llegamos a la confesión a confesar los pecados de mi esposa. Es que mire, yo soy muy paciente, pero es que ella me desespera y saca lo peor de mí. Yo soy una persona ecuánime, pero es que ella es una cantaleta que no para todo el día. Entonces, entender eso es entender que yo no vengo como sacerdote a escuchar los pecados de tu pareja, de tu suegra, de tu nuera. Los tuyos, ¿cuáles son los tuyos? El tuyo en ese caso puede ser falta de paciencia, falta de misericordia, no entender que tu suegra está loca y por eso tu esposa también está loca. Y tú elegiste eso cuando tenían una bonita forma, ahora es una vieja, te la tienes que calar. Padre, una preguntita. Cuando uno cae en ese pecado repetitivo, ¿cierto? Ajá. O por lo menos sabes que si lo haces es un pecado, pero lo haces sabiendo de que si vas a confesión te lo van a perdonar. Acuérdate, ahí es cuando tienes que entender una cosa. La misericordia del Señor es infinita, la justicia también. Y el Señor no es tonto. Si yo le digo,
esta es una anécdota, no es una confesión. Alguien que le dice a uno, padre, perdóname, que esta mañana maté a mi madre. Bueno, no lo vuelvas a hacer. Padre, es que solo tenía una. Entender que hay pecados que no se pueden repetir, pero la mayoría de los pecados se repiten. Pero ojo, el Señor te lo dice ahí mismo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el arrepentimiento? Así como es infinita su misericordia, es infinita su justicia. No esperemos a que la justicia opere después de la muerte, porque ahí sí estaremos en problemas. O sea que, a pesar de que sabemos que nos va a perdonar, va a haber una consecuencia. Claro, obvio. Porque es que no piensan que el Señor es tonto, Él es misericordioso. Mire, cuando uno ve al Señor como amigo y uno hace algo malo, yo siempre le digo, cuando estoy preparando, dice, Señor, la volví a embarrar. Yo te prometo que no lo vuelvo a hacer, pero tú sabes también que es mentira. ¿Sí ves? Eso no es arrepentimiento. El demonio, ¿qué quiere de ti? La culpa. Porque tú te culpas. El Señor, ¿qué quiere de ti? El arrepentimiento. Esas son las dos diferencias. Entonces, arrepentimiento es no repetir lo que ya una vez me fue perdonado. El verdadero arrepentimiento. Y cuando nosotros entendemos que el amor del Señor es tan grande, Él es un amigazo. Él es como dicen los venezolanos, un pana, pero es el mejor pana que podemos tener. No hay otro igual. He ahí la importancia de la confesión. Lleguen a la confesión preparados. No, padre, he mentido, he pensado mal y me han dado ataques de rabia. ¿Eso es todo? Sí. ¿Sabe qué es lo que la gente no sospecha? Que hay un don que el Señor regala por montones a los curas, se llama el don de la confesión. Y hay sacerdotes que saben que esa es una confesión muy mal hecha. El Padre Pío, por ejemplo, sabía que tú no estabas diciendo todo porque el pecado huele a mortecino. Y cuando tú olías así, o hay otros que pueden ver el ángel, el demonio que los atormenta. Cuando yo peco, imagínense, hágase esta gráfica, no es así, pero hágase la gráfica. Cada vez que tú pecas, es como una rana babosa asquerosa que se pega en tu espalda. Y esa rana puede ser el pecado de la glotonería, el demonio de la glotonería. Entonces, tú estás contenta, entonces vamos a cenar y comer hasta que me vomite, porque hay que celebrar. Pero ese tipo que hoy te invita a hacer, mañana te bota, entonces estás deprimida, entonces comes hasta vomitar, porque tienes el demonio ahí pegadito. Es el caso que yo les explicaba una vez de un conocido mío que era un señor muy rico y al comienzo de su vida matrimonial le fue muy infiel a su mujer y él fue adquiriendo demonios, pero nunca se confesó. Un día hace un mal negocio, pierde todo, coge un revólver, ¡pum!, se pega un tiro. Tenía el demonio del suicidio, pero él nunca lo supo. Él nunca se preocupó por eso. Me queda claro el cómo no estar preparado para confesarse. ¿Cómo sería prepararse para confesar? Eso es lo que estoy diciendo. La preparación es, por ejemplo, en esa paginita que les recomiendo del Opus Dei, confiésense con los 10 mandamientos. Ahí en internet lo pueden, es que es sencillo, solo pongan cómo hacer una buena confesión. No, lo sé. Espérate, antes de que te interrumpa. Entonces, cada mandamiento tiene 5 preguntas en esa página. Contéstelas. Y esa es la mejor preparación que hay. Porque cuando yo empiezo a contestar las preguntas por ejemplo, decía el Padre Pío algo bien interesante. El adulterio es de los pocos pecados mortales que rompen 9 mandamientos en el acto. 9. O sea, hace moñona. Y por eso
es que lo que pide el Señor es fidelidad. Al sacerdote, ¿qué le pide el Señor? Fidelidad para administrar lo que Él nos ha puesto delante. Y entonces, en la oración, el Señor te va a revelar cómo hacer una buena confesión, pero tienes que orar. Sin orar, sin llamar al Espíritu Santo, te sale una confesión de relleno, una más. Pero orando, tú sabes perfectamente. ¿Por qué los sacerdotes se confiesan tanto? Porque es que no queremos estar sucios en el momento sagrado de cada misa diaria. Entonces, lo que queremos es quitarnos. Imagínate, si yo tengo que confesarme cada semana y me demoro, ¿eh? Entonces, lo que queremos es estar cada vez más limpios. El Señor te regala una cosa que se llama la pureza de espíritu. Y la pureza te permite ya, en tu mente empiezas a construir tus sueños y ni siquiera te das cuenta que son los que te pone el Señor, porque ya tu alma está pura. Salir del confesionario es salir lavado, limpio, para decirle: Señor, en el castillo interior mío, la sala, el living room y hasta el closet y la despensa del garaje están limpios. Puedes venir a visitarme. Eso es consumir la Eucaristía. Por aquí lo dejamos hoy, porque ya llegó la hora de la misa. Y vamos a terminar con una oración cuando nuestra amiga Díaz se calle. ¿Cómo hacemos para callar a Milena? Bueno. Una oración para despedirnos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias. Esperamos haber entendido un poquito más este sacramento que tú nos has regalado. Te pedimos que nos ilumines en cada momento y nos des las posibilidades de llevar una vida en plenitud, pura y siempre iluminado por tu Espíritu Santo. Gracias por este don inestimable de la confesión y permítenos siempre acercarnos a ella con todo nuestro corazón y sinceridad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.